Gálatas 3, 15 al 18. Está cortito, así es. 6 hojas para 3 versículos. Muy bien, entonces se los leo y luego ya platicamos un poquito de lo que hemos visto hasta ahora y eso. Leemos, dice, la promesa y el propósito de la ley. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, básicamente esta sección empieza a argumentar y a defender la idea de que lo que los judaizantes estaban queriendo utilizar para argumentar sobre la circuncisión que era necesaria para salvación, era el hecho de que en la promesa de Abraham se había pedido circuncisión como una señal del pacto, ¿sí? Y va a ser algo que se comenta un poquito más adelante, pero lo que Pablo está diciendo es que eso no era un contrato, ¿sí? O sea, no era un contrato, era una promesa. Y entonces lo que busca hacer es establecer esta diferencia entre una promesa y un contrato o un pacto de trabajo o algo similar. Hay 2 juegos de palabras que me parecieron muy interesantes, pero vamos a verlo poco a poco. Entonces aquí la idea principal es promesa o contrato. En esta sección, Pablo habla a la iglesia defendiendo e interpretando lo que los judíos estaban mal utilizando. Antes hayamos visto que la ley y la gracia eran antitéticas, o sea, no podían estar relacionadas una con la otra, eran contrarias. Si no podían ir de la mano, no podían mezclarse. ¿Por qué? Porque no pueden funcionar a la par. Sí, básicamente, no pueden funcionar a la par. O era por gracia o era por ley. No podías mezclar las dos, no podías hacer gracia y poquito de la ley, o ley y poquito de la gracia. Entonces, en ese sentido son antitéticas. Antitéticas es que son contrarias, sí, absolutamente contrarias, ¿sí? Entonces, no pueden funcionar juntas. Ahora vamos a ahondar en el por qué y vamos a ahondar también un poco en el origen de ambas, o sea, en el origen de la promesa y el origen de la ley. Esto con el fin de otra vez argumentar su diferencia, el por qué una y otra no están embonadas entre sí. Con este argumento y lo fundamentado en Génesis 15, que ahorita vamos a ir a leerlo, Pablo va a establecer las siguientes ideas. Primero, la promesa unilateral. Segundo, el recipiente de la promesa. ¿Qué? Recipiente de la promesa. ¿El problema cuál fue? La promesa unilateral. Segundo, el recipiente de la promesa. ¿Recipiente? Ajá. Tercero, la ley separada de la promesa. La ley separada de la promesa. Cuarto, la unidad en el cuerpo de Cristo. Y quinto, familia de fe contra familia de ley. Se lo repito. Primero, promesa unilateral. Segundo, recipiente de la promesa. Tercero, la ley separada de la promesa. Cuarto, la unidad en el cuerpo de Cristo. Y quinto, familia de la fe contra familia de la ley. Está interesante, para 3 versículos y hay bastante que sacarle. Entonces, pues, pregúntale mucho, ¿verdad? Muy bien. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones.
Lo primero que cabe notar aquí es el término, ¿sí? ¿Te acuerdas que antes atrás Pablo se había referido a los Gálatas cómo? ¿Con qué término? O sea, ¿cómo les habló? ¿Qué les dijo? Antes, secciones antes, Pablo, no, ajá, insensatos, ¿sí? Entonces, si nos regresamos al versículo 1:11, Pablo les dice hermanos, o sea, los que están en la iglesia, y luego si nos vamos un poquito más abajo, insensatos, y luego vas un poquito más abajo y otra vez regresa a hermanos. Sí, entonces es interesante y no es algo que fue nada más como, ay, pues para no repetir, o sea, para que se escuche así como que les así, deja uso términos variados, diferentes. Fue algo que se hizo a propósito y fue algo que se hizo con un motivo específico. ¿Sí? Recuerda que uno de los puntos es que Pablo quería enfatizar la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y la familia de la fe contra la familia de ley. Entonces, al usar el término hermanos, Pablo está haciendo las dos cosas. Sí, aunque sea un grado así como introduzco así como este término, esta idea, para como ir moldeando, para irlos dirigiendo por este camino. Sí. Entonces, se había referido a ellos como insensatos, después como hermanos, y es algo interesante. Esto nos demuestra a nosotros que más allá de frustración o coraje o angustia o lo que tú quieras, Pablo estaba siendo motivado por el amor y por el cuidado a la iglesia. ¿Sí? Este amor se estaba manifestando en preocupación, ¿sí? Se estaba manifestando en frustración, en coraje, pero no dejaba de ser amor, ¿sí? Pablo está mostrando celo por la iglesia, celo por la palabra, celo por la doctrina, celo por una interpretación correcta de la Biblia, y era lo que estaba manifestando aquí. Entonces, por eso en ningún momento deja de llamarlos hermanos, o de considerarlos más bien hermanos. Los llama insensatos porque estaban siendo insensatos. Sin embargo, eran sus hermanos insensatos. No eran nada más unos insensatos de por ahí. Esto es algo que debemos tener nosotros muy en mente cuando estemos amonestando o exhortando. Es importante que sea siempre motivado por amor y que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo considerando al otro como hermano, ¿sí? No como alguien menor a mí, no como alguien que está bajo mi mando, como un hermano. A la vez, con ese término está introduciendo la idea de que en Cristo todos somos un cuerpo, una familia, y debemos permanecer unidos. Un pacto, aunque sea humano, también algo interesante. Pablo está utilizando como ejemplo los contratos o pactos que usaban comúnmente en ese tiempo. Aquí hay un juego de palabras. La palabra pacto, en el griego original, puede interpretarse como contrato, pacto o como testamento. Este juego de palabras está ayudando a relacionar la idea de que el pacto con Dios, con Abraham, o el pacto de Dios con Abraham más bien, debía ser entendido como una promesa, ¿sí? O como un pacto que era ya inanulable. O sea, ya estaba decretado, no se le podía cambiar nada, no se podía invalidar, ¿sí? Algo muy interesante aquí es que hay como un poco de, ¿cómo decirlo?, discusión entre los intérpretes porque no saben en base a qué se estaba refiriendo, porque estaba la ley romana. La ley romana sí te permitía cambiar, o sea, un testamento, si tú te ibas a morir y así hacías tu testamento, tú podías poner el nombre de alguien, y si tú te morías, ese alguien a quien tú pusiste el nombre tenía como la libertad de ver el testamento y decir, deja muevo aquí poquito, deja muevo acá poquito. O sea, había como un poco de flexibilidad. La ley griega, no tanto. O sea, la ley griega sí era así como, te moriste, pues aplica. La cosa era que con la ley griega te tenías que morir para que fuera efectivo, ¿sí? O sea, si estabas vivo, tu testamento pues estaba, o sea, como lo usaríamos hoy en día, ¿no? Entonces es extraño como decir, entonces, ¿por qué usa la palabra testamento? Si, pues, sí, no aplicaría, tendría que morirse Dios. Sí, pues nunca. Entonces ahí no hizo trácala o qué. Pero entonces lo que creen es que probablemente estaba haciendo referencia a la ley judía. En el caso de la ley judía, espérame un poquito, había un tipo de contrato o testamento que se le conocía como Matenat Barí.
Matenat Bari, con doble T. Matete, Enat Bari. Y básicamente esto era lo que puedes ver tú claro en la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Cuando el hijo se va, él dice, dame lo que me corresponde. ¿Sí? Entonces, esa parte que le correspondía era el testamento que su papá ya había decretado. Entonces, a pesar de que el papá seguía vivo y andando, su parte ya estaba ahí, o sea, él la podía reclamar en cuanto él quisiera, y fue lo que pasó. Sí. Entonces, seguramente estaba haciendo como referencia a esto. Es interesante esto porque estaba usando algo contextual para que puedan comprender lo que está queriendo, pues, dar a entender. ¿Sí? Creo que es algo que hemos estado viendo mucho específicamente con las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento en general, que está aprovechando el contexto y el conocimiento de ese tiempo para dar a entender su punto. ¿Sí? Entonces dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. La premisa de Pablo es la siguiente: en referencia a los testamentos judíos, que una vez decretados no podían ser alterados de ninguna forma. De forma similar, el pacto que Dios hizo con Abraham, habiendo sido ya firmado, no podía ser alterado, añadiendo algo o invalidándolo. La idea que está queriendo establecer Pablo es que Dios hizo un pacto con Abraham y este pacto ya no se podía alterar en ninguna forma. ¿Sí? No se podía anular, no le podías agregar, no le podías quitar. O sea, ya estaba hecho, ya estaba firmado, no le podías hacer absolutamente nada. Y empieza por aquí. La ley, habiendo sido introducida después, no tenía efecto sobre la promesa ya sellada mucho antes. Si tú firmas un contrato hoy en día, o sea, ahorita, firmas un contrato, pasan 10 años y luego llega alguien, le quiero poner una cláusula extra a tu contrato. ¿Se puede? No se puede. ¿Sí? Es lo mismo que Pablo está queriendo dar a entender. La promesa que Dios hizo con Abraham ya estaba hecha. Ya no se le podía agregar nada. La ley que vino después ya no estaba teniendo ningún efecto sobre esa promesa. La ley tenía un propósito en sí, claramente, pero la ley ya no tenía un efecto o nunca tuvo un efecto sobre la promesa. Simplemente eran dos cosas separadas que se relacionaban de ciertas formas, pero no era como que una y la otra trabajaran en conjunto. Eran promesa y ley. Entonces, no están embonadas, no están empatadas, no funcionan en conjunto. Son dos cosas diferentes, las dos con un propósito que está relacionado, pero son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, promesa y ley. Versículo 16. Perdón. ¿Preguntas? ¿Quieren que repita algo? ¿Comentarios? ¿Vas a explicar cómo el propósito de la ley? No, eso es más adelante. ¿Bien? Ok, seguimos pues. Espérenme que tengo que estar checando aquí. Sí. ¿Es Dime. una promesa universal? ¿O Son todo, o sea, esas ideas está como revuelto. esos son los puntos? Exactamente. Ajá. Muy bien. Entonces te voy a pedir que me acompañes a Génesis 15 para ver cómo se desarrolló ese pacto, o sea, cómo fue que se firmó ese pacto. A ver si se carga. Sí, Génesis 15. Del 16 hasta el 21. Si alguien lo quiere leer, adelante. ¿16 qué? ¿Hasta cuál? Al 21. Dice:
Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno ahumeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los caneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos y los gergeseos y los jabuseos. Muy bien, gracias. Entonces, dos cosas. Primero, ¿sí se acuerdan de cómo se hacían los pactos en el Antiguo Testamento? Es algo que ya hemos platicado varias veces. ¿Alguien que me quiera como explicar, contar? Pues era esta. ¿Alguien que no haya estudiado tanto el Antiguo Testamento? ¿Alguien más? Es que Noni siempre dice. Bueno, adelante, Noni. Era dividir el animal y hacer dos líneas y los que hacían el pacto debían de cruzar entre esas dos partes de los animales. ¿Sí? Sí. Entonces, básicamente, el pacto en el contexto del Antiguo Testamento, agarraron un animal, lo partían a la mitad, y la idea era que el que no cumpliera su parte del trato iba a ser partido a la mitad, como el animal. Sí. Así, como tal. Sí, es muy, muy crudo, ¿no? Pero esa era la forma en que se hacían tratos en ese entonces. Y quiero que te fijes muy atentamente a esto. Apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. ¿Quién fue el que pasó? Dios, sí. Dios fue el que pasó. ¿Abraham pasó? Entonces, en ese sentido es una promesa unilateral. Dios dijo, yo voy a hacer esto y aquí está mi... Pues ahora sí que evidencia que lo voy a hacer. ¿Sí? Abraham, ¿qué hizo? Fue testigo. Sí, básicamente. Entonces, en ese sentido es una promesa unilateral. Por eso Pablo empieza utilizando este término de promesa. ¿Sí? Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Si regresamos a Génesis 15, podemos verlo a detalle. Y ahora te pregunto, ¿cuál me dirías tú que es la diferencia entre la promesa o una promesa y un contrato? Lo legal, ¿Lo legal? ¿En qué sentido? pues que igual la promesa no lleva un procedimiento legal. Simplemente yo te prometo algo y no estoy esperando que hagas tú nada a cambio. Okay. Y en un contrato, pues sí, es como, si tú haces, se te da. Okay. No, si no es O sea, que la promesa es como, Palabra de hombre. sí, y se puede decir que depende solo de la otra persona. O sea, y en un contrato es como un acuerdo, bueno, entre dos Mutuo. personas. Ajá. Okay. Bueno, esta parte sí era un acto legal, sí, justamente esa era la manera en que se hacían estos contratos. Aquí es promesa porque solamente participó Dios. Sí, él fue el único que se comprometió, que puso su nombre ahí, porque era, pues era ahora sí que era la palabra, no era la única, pero era la palabra. Okay. ¿Alguien más? Pues sí, las promesas siempre son unilaterales. O Las sea, promesas son unilaterales. Ajá, o sea, yo hago una promesa a otra persona y la otra persona simplemente, pues, espera mi cumplimiento. En cambio, en un contrato, las dos partes tienen un acuerdo que deben de cumplir. O sea, no sé, se me ocurre laboralmente, ¿no? El patrón dice, ok, tú vas a trabajar de tal a tal hora, tal días, y yo me comprometo a que te pago tanto, ¿no? Pero uno, o sea, hay dos partes, pues, en las que el patrón cumple y también la otra persona. Y también en una compra-venta, bueno, yo te vendo esto, pero tú me vas a pagar tanto, y así. Entonces, o sea, es como bilateral, ¿no? El contrato puede ser invalidado. ¿El contrato puede ser invalidado? Si una de las dos partes no cumple, el contrato puede ser invalidado. Sí.
Entonces, sí, en efecto creo que estamos como por la misma línea de pensamiento. Básicamente yo lo puse así. Podemos diferenciarlo sencillamente en identificar quién es el que actúa en cada una. La promesa dice, yo haré, yo he hecho, yo voy a hacer. El contrato dice, hay que hacer, haz, te toca esto, me toca aquello. Sí. Entonces, al final de cuentas, la diferencia entre la promesa es que en la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios era el que estaba haciendo. Dios era el que estaba obrando, el que estaba actuando. Y en realidad no había ninguna condicionante para Abraham para que Dios actuara. En el momento que se hizo este pacto, fue una promesa como tal. No hubo un, si tú te portas bien, yo cumplo mi parte. Ese ya sería un contrato. Y este no es un contrato, es una promesa. ¿Sí? Y la diferencia que hay entre esta promesa y la ley, que la ley sí era más como un contrato, era que la ley era imperativa. O sea, te está diciendo, haz, no hagas, haz. En cambio, la promesa es un yo voy a hacer. No te está exigiendo nada a ti, es un yo voy a hacer. En ese sentido, ya hay una diferencia clara entre promesa y la ley. Y luego en el versículo 16, hace esta aclaración. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, nuevamente, interpretamos lo que vemos en Génesis como un sustantivo en singular. La palabra descendencia, si te vas a cualquier traducción o incluso al griego o el hebreo original, puede ser un sustantivo colectivo o singular, o sea, puede ser un sustantivo así como familia. Puedes referirte a una familia, pero la familia está compuesta pues, de varias personas, ¿no? Entonces, descendencia es igual. Puede referirse a una persona o puede referirse a un grupo de personas, aunque sea singular. Sin embargo, aquí lo que Pablo está queriendo hacer, no ignorando esto, es nada más enfocar. Está queriendo enfocar en que la descendencia de Abraham culmina en Cristo. Entonces, esta misma descendencia, o sea, Cristo, que es en donde culmina toda la descendencia de Abraham, nosotros cuando somos injertados en Él, somos partícipes de esta misma promesa. Recuerda que una de las cosas que el Antiguo Testamento hace es que siempre busca apuntar a Cristo. Este es un claro ejemplo de cómo está apuntando a Cristo. Hay una promesa que se hace a la descendencia que eventualmente aterriza en Cristo. Me perdí. Aquí está. Entonces, Calvino dice, de la forma que la ley respeta a los hombres y sus obras, la promesa respeta la gracia de Dios y la fe. ¿Sí? Entonces regresamos con la misma idea. De la forma que la ley respeta a los hombres y sus obras, la promesa respeta la gracia de Dios y la fe. La fe, la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, hay dos puntos centrales en este versículo. Primero, Dios prometió. Fue un pacto unilateral sin condiciones. Segundo, a través de Cristo, nosotros somos partícipes de la misma promesa hecha a Abraham. ¿Eso sería el recipiente? El recipiente sería Cristo, exactamente. Ajá. Entonces, Cristo es el recipiente, nosotros somos injertados en Cristo y ahora también somos partícipes de esta misma promesa. No porque seamos descendientes de Abraham directamente, sino simplemente porque estamos injertados en Cristo. Esta es conocida como la doctrina de la unión en Cristo, y es básicamente esto: somos injertados en Cristo y ahora somos partícipes de todo lo que Cristo es partícipe de. Somos partícipes de su muerte, somos partícipes de su justificación, somos partícipes de la promesa, etcétera, etcétera. ¿Y en eso de que la ley es separada de la promesa, ahí mismo también, o se va a desarrollar aparte? Es que hazte cuenta que Pues las dos van como... sí, hazte cuenta que todos los puntos que te di al principio
están como revueltos, sí, más o menos, están revueltos. Igual, sí, o sea, se los voy a tratar de enfatizar para que sepan como dónde ubicarlos, pero están más o menos ahí revueltos. ¿Sí? Muy bien. ¿Mande? William Perkins añade: la forma correcta de obtener cualquier bendición es recibiendo primero la promesa, y en la promesa a Cristo. Y Cristo, siendo nuestro, en Él y por Él, tendremos todo lo necesario. Te lo repito, no sé si lo quieres escribir, no creo, está muy largo. Igual te lo paso ahí por el grupo. La forma correcta de tener cualquier bendición es recibiendo primero la promesa, y en la promesa a Cristo. Estas dos no pueden ir separadas, obviamente, lógicamente. No puedes recibir la promesa sin no tener a Cristo, y no puedes recibir a Cristo sin recibir la promesa. Y Cristo, siendo nuestro, en Él y por Él, tendremos todo lo necesario. O sea que una vez que recibimos a Cristo, recibimos la promesa, tenemos todo lo necesario. Muy bien. Entonces, hay algo interesante aquí también en cuestión de interpretación, que creo que sí vale la pena enfatizar. Cuando estamos hablando de interpretación, como lo hemos ejemplificado con Pablo, hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención de la gramática, así como tal. O sea, presta atención a la gramática palabra por palabra, singular, plural, verbo, qué parte de la oración es en la estructura de oración. Sí es importante. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo, estaba como pasándolo en el cuaderno como para que se me quedara, y escribí: somos uno con Cristo. Pero en realidad la Biblia nunca dice eso. O sea, y como que pudiera ser pues se entiende, ¿no? Pero lo correcto es: somos uno en Cristo. ¿Sí? Ese tipo de detallitos, ese tipo de cuidados son importantes. ¿Sí? Especialmente si la Biblia está teniendo el cuidado, y Dios tuvo el cuidado de escribir su palabra de una forma meticulosa, respeta eso. ¿Sí? O sea, respeta todo eso. En esta porción, la palabra que más sobresale, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Cimiento? No, o sea, la porción de los 15 al 18. Promesa. Promesa, sí. ¿Cuál es la idea central de esta porción? La promesa. La promesa, sí. Todo está escrito de una forma específica por un motivo específico. Entonces hay que poner atención. Hay que interpretarlo acorde a. Los judíos que estaban queriendo malutilizar una interpretación errónea, lo estaban haciendo porque no estaban interpretando correctamente, o estaban interpretando según lo que ellos querían. O sea, ellos estaban queriendo usar la Biblia para ellos defender su punto. No estaban queriendo exponer el punto de la Biblia y dejar que la Biblia defendiera su propio punto. ¿Sí? Es algo que hay que prestar atención, que vale la pena, que tener cuidado con eso. ¿Sí? Versículo 17. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Entonces, otra vez, se hace una separación clara entre el pacto de Génesis 15 y la ley dada a Moisés. Ambas fueron dadas por Dios. Sin embargo, las dos fueron dadas primero que nada en un lapso de tiempo bastante grande, considerable. Como ya lo habíamos visto, a un pacto no se le puede añadir y no se puede invalidar. Entonces, en este aspecto, no le puedes tú añadir a la promesa que Dios había hecho 400 años antes la ley, porque son condiciones. No le puedes añadir a la ley y no lo puedes invalidar con la ley. Si no puedes decir: es que no está circuncidado, no cuenta. Es que tocaste a un animal muerto, no cuenta, porque es una promesa unilateral. No había ninguna condición que Abraham tuviera que cumplir para que la promesa Dios la cumpliera. Por eso es un pacto unilateral. Legalmente, como lo vimos en el versículo 15, la promesa no podía ser invalidada. La ley que se introdujo 400 años después no tiene efecto sobre la promesa. Más bien,
es una brújula que apunta hacia ella. El propósito de la ley es algo que vamos a ver, creo que en la siguiente porción, sí, directamente es lo que sigue. Entonces, ya con eso como que te va a quedar un poco más claro esto. Pero en realidad la ley no afecta a la promesa, sino que apunta hacia ella. La ley tiene varios propósitos. Dentro de sus propósitos, uno de ellos es hacerte a ti entender que no eres capaz. Hacerte a ti entender que como hombre no puedes. Así simplemente no puedes. Eso, por consecuencia, te va a llevar a, pues ahora sí que buscar cómo, ¿sí? O sea, buscar una alternativa. La única otra alternativa que puedes encontrar es Cristo. Entonces, ese es uno de los propósitos de la ley que ya más adelante veremos eso. También hay otro cuidado aquí. Éticamente, o sea, ya vemos legalmente, ¿no? No le puedes añadir, no le puedes quitar, no le puedes invalidar. Pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva ética. Si decimos que la ley es una condición para la promesa, primero que nada estamos diciendo que fue añadida. O sea que ya hay como una trácala legal, ¿no? Estaríamos también diciendo que Dios está jugando sucio, porque hizo un pacto y luego le agregó condiciones. Entonces, esto estaría atacando el carácter de Dios directamente. También es algo con lo que debemos tener cuidado. Dios hizo una promesa, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios es justo y sabemos que Dios no cambia. Entonces, no cambió de opinión, no cambió de, es que él me caía bien, pero tú ya no. Entonces, pues a ti te lo voy a poner más difícil. O sea, él sí lo quiere en el cielo, pero ustedes no. Así como que, no me gusta cómo hablas. Es que tienes la voz muy chillona. No me gusta. Entonces, no, obviamente no. También hay este tipo de cosas que debemos de tener cuidado. Todo lo que estamos aprendiendo, estudiando, interpretando, siempre tenemos que verlo a la luz de cómo refleja a Cristo, cómo refleja a Dios, hablando de su carácter, cómo refleja a los hombres. Si ya sabemos cómo son los hombres, no podemos poner un estándar más alto o más bajo de lo que son. Entonces son ese tipo de cosas que hay que tener cuidado cuando estamos interpretando una palabra, estudiando, aprendiendo. Y por eso una de las cosas que siempre enfatizamos mucho y le hacemos mucho hincapié es que cuando estés aprendiendo o estudiando algo, compártelo con la iglesia. En el mejor de los casos va a ser de edificación para todos, que pues sí o sí va a ser. En el peor de los casos a lo mejor estás patinando por ahí y te podemos ayudar y podemos llegar a una interpretación correcta, ¿sí? Que al final de cuentas es edificación para todos, ¿sí? Entonces, nuevamente hago el hincapié, lo que estés estudiando o aprendiendo, compártelo con la iglesia, ¿sí? Ya sea que sea como una reunión pública o compártelo con Zavala, es que estudié esto, o Laura, es que estudié esto. Ok, terminamos con versículo 18, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, concluimos con el versículo 18, donde condensa todo en una declaración final. Dios concedió por medio de una promesa. Esa es la idea central que Pablo está queriendo exponer en toda esta porción. Dios concedió por medio de una promesa. Hay solamente un sujeto, hay solamente una acción y ya. Dios concedió. Si te regresas otra vez al hebreo, vas a notar que el verbo que se usa aquí, donde dice que Dios le dio a Abraham, es un verbo pasivo. O sea que Abraham solamente es un objeto que recibe esa acción. En ese aspecto, Abraham, nuevamente se resalta esta idea de que Abraham no hizo nada. Abraham no tenía que cumplir con una condición, simplemente fue algo que Dios dio a Abraham. Entonces aquí la palabra concedió creo que es una palabra que expresa muy bien esta idea. Dios concedió a Abraham por medio de una promesa. Aquí se introduce por primera vez el término de herencia, y esto enfatiza dos puntos. Primero, los que están en Cristo son considerados familia de la fe. Entonces ahí como que puedes unir la línea, ¿no? Herencia, pues, padre, hijo, familia. ¿Sí? Puede ser como esa escalerita. Segundo,
El término correcto es herencia, porque al estar en Cristo somos injertados en la promesa. Entonces, esa promesa que era herencia de Cristo, ahora también es herencia nuestra. ¿Sí? Entonces, otra vez los puntos. Los que están en Cristo son considerados familia de la fe. Y segundo, el término correcto es herencia, porque al estar en Cristo somos injertados en la promesa. Entonces, me gustaría terminar, si me acompañas, a Romanos 4, 14 y 16. Que yo creo que vamos a volver a llegar a este versículo. Te lo leo. Dice: porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Las dos ideas que está presentando aquí, primero que nada, es, otra vez, no pueden funcionar en conjunto y una no puede anular a la otra. Son dos pactos que no pueden ser anulados. Y la segunda es que ambos pactos duran por la eternidad. Entonces, tanto la ley como la promesa duran por la eternidad. Son dos pactos que no pueden ser anulados. Entonces, repitiendo lo que decía Calvino, la promesa responde a la fe, la ley a las obras. La fe recibe lo que es dado gratuitamente. Las obras reciben un pago adecuado. La promesa responde a la fe, la ley a las obras. La fe recibe lo que es dado gratuitamente, pero las obras reciben un pago adecuado. Y termino con esto. Ya no vivimos bajo la ley, puesto que ahora somos herederos de la promesa. La doctrina que se presenta en Gálatas es que la salvación es por gracia en Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, nosotros que heredamos la promesa, ya no vivimos bajo la ley, ya estamos viviendo bajo pacto A, no pacto B. No significa que uno queda invalidado y el otro no, simplemente hay uno que aplica sobre ti y el otro ya no tiene efecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces termino con eso. Abro último.